OIRSA, Dirección Regional de Salud Animal. Curso virtual de necropsia en animales. Porcinos. Bien, antes de retirar los restos de los órganos de la cavidad abdominal, a mí de forma particular me gusta revisar las glándulas adrenales, porque en ocasiones cuando son animales que tienen demasiado tejido adiposo, se pierden un poco. Aquí observamos, ubicamos el riñón, la glándula adrenal. Vamos a ver al lado contrario. Ubicamos la glándula adrenal y comparamos si tiene alguna alteración. También podemos observar, por ejemplo, tejido linfoide asociado a algunos órganos, si hay alguna alteración en ellos. Obviamente podemos tomar también fotografías y podemos guardar entonces la información de forma digital. Otra cosa que me gusta revisar también antes de separar el resto de los órganos es el tejido linfoide mesentérico, que aquí lo observamos. Los vasos sanguíneos, cómo está el resto del tejido, si por ejemplo tiene edemas en las membranas o algún cambio que se pudiera perder al momento de manipular los órganos. Antes de separar los órganos de la cavidad, es importante que amarremos de la misma manera que anudamos el esófago, el colon, para evitar que se contamine el resto del material. En este caso vamos a hacer dos amarres. Uno de ellos va a ser en el tejido que vamos a cortar, es decir, con el resto de los órganos digestivos, y otro lo vamos a dejar en el cadáver, para que a medida que vamos trabajando, el resto del material no se contamine. Voy a hacer un pequeño nudo que me permita retraer, y aquí en otro pequeño huequito voy a tomar el hilo. No necesariamente tiene que ser este hilo, puede ser cualquier otro pero que sea resistente. Y aquí hacemos otro pequeño nudo, con una separación como de 2 o de 1 centímetro, no tiene que ser demasiado. A mí en lo particular no me gusta hacer el corte sino hasta el final, así que sencillamente los dejo ubicados. Ustedes pueden hacer el corte si quieren, pero aquí tenemos el hilo para poder ubicarlo. Vamos a sujetar el esófago y vamos a retraer los órganos. Si se fijan, este animal tiene mucha sangre. En ocasiones la sangre nos puede hacer un poco de ruido porque no nos permite colocar de forma adecuada el resto del órgano. Así que hay que tener cuidado si es demasiada sangre. Ustedes pueden hacer una incisión pequeña en la piel y permitir que la sangre drene, y los coágulos sencillamente los pueden retirar y poner a un costado. Vamos a cortar el diafragma. La parte de diafragma que queda, levantando los órganos con mucho cuidado de no cortarlos. Aquí en esta parte que está un poco más cerca del hígado es un poco más difícil. Si se fijan, yo no he cambiado de cuchillo, sigue siendo el mismo. Hemos cuidado mucho el filo y vamos a ir levantando entonces el diafragma con mucho cuidado. Aquí en esta parte a veces es inevitable hacerle cortes pequeños a los órganos, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más delicados con los órganos para no lastimarlos. Aquí están las asas intestinales saliéndose un poco, así que sencillamente las voy a presionar para no cortarlas. Si se fijan, estoy respetando los dos riñones, las glándulas adrenales, y voy a ir haciendo cortes pequeños, delicados, para poder ir levantando el tejido. En ocasiones, cuando son animales más pequeños, yo hago un corte que incluye también los órganos del sistema urinario, pero en este caso, por temas de docencia, no lo voy a hacer. Como ven, aquí tenemos los hilos, así que tranquilamente podemos hacer cortes. Y no contaminamos el resto de la canal. Sencillamente separamos los órganos para su posterior revisión. Vamos en este momento entonces a retirar los riñones. Aquí tenemos fácil acceso a las glándulas adrenales, las cuales podemos colectar de la misma forma que hicimos con el linfónodo, pinzando con una pequeña esquina para no alterar mucho el tejido. Introducimos el cuchillo
para retirar la glándula. La glándula adrenal, al igual que los riñones, al ser órganos pares, es importante revisarlos en conjunto, que podamos retirar la glándula de un lado y asimismo la glándula del otro, para revisarlas una con la otra. Si se fijan, una es un poco más grande que la otra. Adicional también con mucho tejido conectivo a la periferia. Podemos hacer pequeños cortes encima de ella, que están muy pequeñas, pero en ocasiones cuando las glándulas tienen neoplasias son mucho más grandes y podemos hacer cortes seriados en ellas para revisar las partes internas. Voy a colocar las glándulas por acá. En este momento voy a retirar los riñones. Con mucho cuidado, con los dedos voy a tratar de levantar el tejido conectivo y separarlo de la grasa perirrenal. Y voy a colectar los riñones. Es importante también ubicar la uretra y ver si no tiene ninguna alteración. En caso de que tengamos alguna alteración en la uretra, pues sería necesario entonces ir directamente hacia ese órgano y tratar de hacer la disección completa. Aquí tengo ambos riñones. No tiene ninguna alteración en la uretra, así que lo voy a separar. Y como les comenté, por ser órganos pares, es importante revisarlos en conjunto. Aquí los tenemos. Los vamos a revisar más adelante cuando revisemos riñones. Aquí tenemos la vejiga está plétora. Comprobamos y sale perfectamente la orina. En caso de que necesitamos abrir, lo podemos hacer con una tijera. Vamos a hacer un corte en la vejiga para poder exponer el material que hay en la parte interna. Con mucho cuidado, justo cuando llegamos a este punto podemos introducir una jeringuilla y colectar el material. Y aquí podemos tranquilamente revisar la orina a ver si tiene algunos cálculos, algún material, fibrina o algo que pueda producir alguna alteración. Si fuera, por ejemplo, animal que tuviera alguna lesión en el sistema genitourinario, entonces la disección tendría que ser desde la uretra en el orificio urinario y hacer una disección completa para tratar de ubicar toda la lesión. OIRSA, Dirección Regional de Salud Animal.